Péndulo simple. Tenemos la siguiente situación física. Un objeto de masa m unido a una cuerda de longitud LC fija, la cual es inelástica y con una masa despreciable en comparación a la masa del objeto. Esta a su vez es sujetada por el otro extremo a un punto fijo en algún soporte de forma vertical. Este se denomina el pivote. Este es el péndulo en su posición de equilibrio. Se debe medir la longitud L desde el pivote al centro de masa de la esfera. El centro de masa del objeto, para nuestro caso, una esfera homogénea, estará ubicado en su centro geométrico. Se puede notar entonces que la distancia L será la suma del radio de la esfera y la longitud de la cuerda. A la longitud L se le conoce como distancia efectiva. Cuando se perturba el sistema retirando el péndulo de su posición de equilibrio, esto, asegurándose de mantener la cuerda elongada en su totalidad, se suelta y se deja evolucionar el sistema en el tiempo. Este presentará el comportamiento que se ve en la pantalla, un movimiento oscilatorio que describe una trayectoria circular. Echemos un vistazo a la geometría de la situación. El ángulo en la posición inicial lo denominaremos θ sub 0. El ángulo en cualquier otra posición será θ. El círculo naranja corresponde al objeto de masa m y el punto amarillo será el centro de masa del sistema. Vamos a establecer un punto de mínima energía potencial gravitacional en esta posición. Por lo tanto, este punto tendrá altura h igual a 0. De esta manera, la altura del objeto en la posición inicial y cualquier otra posición estará dada por. Esto lo utilizaremos más adelante. Mirando un poco más de cerca para analizar la dinámica del centro de masas, se aprecia que las fuerzas más evidentes actuando sobre este son el peso y la tensión. También se presentan fuerzas como rozamiento, arrastre, Coriolis, entre otras, pero en este caso ideal solo se trabajará con estas dos. Para efectos de simplicidad y aprovechándonos de la simetría del sistema, definamos un nuevo sistema coordenado ortogonal sobre el centro de masas. Los ejes de este sistema serán eje R y S, representando la posición radial y de arco. Realizando una descomposición del vector peso, se obtienen las componentes radiales y tangenciales del peso, respecto a la trayectoria circular. Ubiquemos mejor este nuevo sistema para detallar un poco más. Reubiquemos todos los vectores y procedemos a hacer el análisis de fuerzas para cada uno de los ejes. Utilicemos la segunda ley de Newton para cada uno de los ejes. Analicemos un poco el eje R. Del movimiento circular, recordarán que para que exista un movimiento que describa una trayectoria circular, debe existir una aceleración radial. Además, que esta aceleración radial está ligada con la velocidad tangencial de esta forma. De esta forma, la suma de fuerzas en el eje R resulta siendo tensión menos magnitud del vector del peso en la dirección radial debe ser igual a la masa del objeto multiplicada por la aceleración radial. Utilizando el valor de la magnitud hallado en la descomposición para la componente del peso radial y el valor de la aceleración radial, se obtiene que la tensión de la cuerda está en función de la velocidad tangencial y del ángulo θ, ya que la masa, la magnitud de la aceleración de la gravedad y la longitud las consideramos constantes. Esta expresión no deja ver muy claro el comportamiento de la tensión en función de la posición angular. Por lo tanto, vamos a tratar de representar la tensión en función de la posición angular únicamente. Para ello, utilizaremos la conservación de la energía. Recordemos que deseamos sustituir este término con velocidad tangencial. Como este sistema es un sistema ideal sin pérdidas, la energía se conserva. Solo se tiene energía potencial gravitacional, representado por la letra U y el subíndice I o F, para la energía inicial o final respectivamente. Forzando el sistema a partir del reposo, tenemos que la energía cinética inicial será 0. Recordemos que la energía potencial gravitacional está dada por masa por gravedad por altura, donde altura, o h, es la altura respecto a algún punto de referencia. En nuestro caso, nuestro punto de referencia ya lo habíamos establecido y también habíamos determinado los valores de las alturas para los puntos inicial y uno cualquiera. Realizando las sustituciones y reacomodando términos, obtenemos una expresión para el término que estábamos buscando sustituir en la expresión de la tensión. Sustituimos en la expresión de la tensión, reordenamos y obtenemos una expresión para la tensión en función únicamente de la posición angular. Analicemos ahora la tensión en dos puntos particulares, en un ángulo θ igual a 0 y en un ángulo θ igual a θ sub 0. Para θ igual a 0, es decir, coseno de θ, coseno de 0, tendrá su valor máximo, por lo que podríamos concluir que la tensión es máxima en el punto de equilibrio, es decir, en θ igual a 0. Por otro lado, en θ igual a θ
sub 0, se obtiene un valor de masa por gravedad por el coseno de θ que representará el valor mínimo de la magnitud de la tensión. De aquí podemos concluir que la tensión tendrá su valor máximo en el punto de equilibrio y su valor mínimo en los puntos angulares extremos. Bien, este análisis nos permite describir el comportamiento de la tensión a lo largo de toda la trayectoria. Regresemos y repitamos el análisis ahora para el eje S. Recordemos que la longitud de arco está dada por S igual a R por θ, donde R es el radio. Para este sistema, R es igual a la longitud efectiva, y ya que L para este sistema es fija, la aceleración de S está dada por. Realizando la sumatoria de fuerzas en el eje S, obtenemos que la masa por la aceleración en S será igual a menos la masa por la gravedad por el seno de θ. Sustituyendo el valor de la aceleración y reacomodando un poco, obtenemos la ecuación diferencial que modela el movimiento angular del péndulo. Esta ecuación diferencial es una ecuación ligeramente complicada, por lo que existen dos caminos para seguir. 1. Solucionarla numéricamente, y 2. Establecer un dominio en donde pueda darse alguna solución. Optaremos por la segunda opción por el momento. Recordemos que realizando una expansión en serie de Taylor de la función seno de θ, podemos truncar la serie justo después del término lineal, si y solo si θ es menor que aproximadamente 10 grados. De esta forma, limitando nuestras oscilaciones a desplazamientos iniciales menores a 10 grados, se obtiene que la ecuación diferencial se puede escribir así. Esta ecuación diferencial vaya que sí tiene solución analítica, pero darle solución no será el objetivo de esta práctica. Vamos a echar un vistazo al término omega cuadrado. Recordemos que omega representa la frecuencia angular de las oscilaciones y está relacionada con el periodo de oscilación así. Despejando el periodo, vemos que este depende únicamente de la longitud del péndulo y la aceleración de la gravedad. Un resultado poderoso. De esta forma podríamos utilizar el péndulo de forma inversa. Es decir, para medir la aceleración de la gravedad en función de la longitud del péndulo y de su periodo de oscilación. Justo lo que se buscará obtener en esta práctica. Para realizar esta práctica se cuentan con los siguientes elementos. Diferentes masas, pero únicamente se utilizará una de ellas. Cinta métrica, goniómetro, hilo y un cronómetro. Se procede a hallar el valor de la masa de M1 utilizando la balanza de 3 brazos. Se obtiene un valor de 233 gramos y se procede a la siguiente parte del procedimiento. Una vez obtenida la masa del objeto, este se sitúa en el extremo del péndulo. Se procede a medir la longitud efectiva utilizando la cinta métrica. Una vez obtenido este valor, se procede a sacar el péndulo del equilibrio, cuidando de que se satisfaga la condición de linealidad. Se libera el objeto y se toma el tiempo que tarda en realizar 5 oscilaciones. Se repite el paso anterior pero variando la longitud. Una vez más se repite el paso anterior pero variando la longitud. Parte 2. Se establece una longitud y se procede a sacar el péndulo de su equilibrio, esta vez con un ángulo de 60 grados. Parte 3. Con la misma longitud anterior, se saca el péndulo de su posición de equilibrio a un ángulo de 5 grados, y esta vez se procede a tomar el tiempo que este tarda en realizar 40 oscilaciones.